También quiero mencionar, explicar qué son los nombres que proyectan a nuestras espaldas. Se trata de una respuesta al llamado que hizo Javier de dar nombre a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. No permitir que se vuelvan únicamente estadísticas, más números. Por eso hicimos el esfuerzo más grande que pudimos por darles nombre, por conseguir saber quiénes fueron, y son esos nombres los que se proyectan a nuestras espaldas en este momento. Me parece extremadamente destacable la participación que hizo Luis Hernández Navarro en torno a la juventud, la criminalización de la misma y los juvenicidios. Es de igual manera importante cómo han sido excluidas las voces jóvenes de todo el debate nacional, y es por eso también que tenemos el gusto de presentar al compañero Julián Contreras del Frente Plural Ciudadano de Juárez, varios de cuyos posicionamientos ya mencionó Luis Hernández Navarro. El Frente Plural Ciudadano de Ciudad Juárez nace en 2010 con distintos antecedentes, como fueron el Frente Nacional contra la Represión y después la Asamblea Ciudadana de Juárez. Nacen juntando distintas organizaciones, gente de distintas corrientes, distintas ideologías, con una demanda central, la desmilitarización. Han llevado a cabo una lucha ejemplar que nos ha inspirado a muchos a continuar en esto, a participar en este movimiento, a no permitir que siga adelante el tren de la militarización. Tenemos mucho gusto en recibir a Julián Contreras para que nos exponga los posicionamientos del Frente Plural Ciudadano. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría primero agradecer a Javier Sicilia por lograr lo que durante casi 3 años hemos intentado en Ciudad Juárez, y es aglutinar un movimiento nacional para dar una lucha que, si bien en algunos puntos no coincidimos en lo esencial, en la exigencia de justicia, de paz con dignidad, nos encontramos. En Ciudad Juárez, las organizaciones nos declaramos listas para recibir la caravana que se encamina hacia nuestra ciudad, y estamos trabajando para que el diálogo que se geste en nuestra ciudad, en este proceso de construcción en el que estamos y en el que, si bien no ha sido lo más perfecto precisamente por la erupción tan rápida del movimiento, se puede ir perfeccionando para poder construir un movimiento que nos abarque a todos, o como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, pero sin militarización, ¿verdad? Porque si no, no avanzamos. El Cristo, yo no soy cristiano, pero quisiera citarlo, solía decir al terminar sus parábolas que, al terminarlas, o sus reflexiones, decía que el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo siempre me quedaba pensando en esto, y llegué a la conclusión, ya en mi formación universitaria, de que lo hacía porque hay verdades tan grandes, tan abarcadoras, tan duras o tan contundentes, que a veces nuestros oídos son demasiado pequeños para escucharlas. Así pues, cuando a uno le dicen que ha muerto su primo, que ha muerto su hermana, que ha muerto su padre, que ha muerto su hijo, nuestra primera respuesta es la negación. Mi hijo no puede estar muerto, mi hermano no puede estar muerto. Frente a esta negación, siempre existe la posibilidad de la justificación. Y es así que, por ejemplo, en nuestra ciudad, las justificaciones de la muerte han sido constantes. Era puta, era narco, en algo andaba, y de tal suerte que la impunidad permea, y nunca tuvimos claridad de quiénes son los que mueren en una supuesta guerra contra el narcotráfico. Y digo supuesta guerra porque uno de los privilegios de vivir en la frontera, donde se dan los grandes tráficos legales
o ilegales, es precisamente que conocemos la dinámica de esos tráficos. Por eso, cuando los sectores narcoempresariales de la ciudad deciden incentivar una lucha contra el narcotráfico, lo primero que decimos nosotros es: no queremos esta guerra, porque es absurdo que los narcotraficantes se combatan a sí mismos. Teníamos esa claridad, pero necesitábamos elementos cuantitativos. Teníamos que documentar qué era lo que iba pasando en nuestra ciudad, y fue así que antes de que iniciara la guerra contra el narcotráfico, un grupo de 6 jóvenes se integraron en el Frente Nacional contra la Represión para dar una lucha contra la militarización y tratar de ir documentando qué era lo que pasaba en nuestra ciudad. Sobre la marcha, fuimos denunciando que los que morían eran los bajos estratos de la población. Fuimos denunciando que las fuerzas militares actuaban en colusión y cubrían a los escuadrones de la muerte que ejecutaban primero de uno en uno, después de 2 en 2 y después en masacres en nuestra ciudad. Pero no solo nosotros, sino los medios de comunicación lograron también cubrir las denuncias de ciudadanos de cómo participaban las fuerzas federales, militares en un momento y federales después, en esta estrategia que decía que iban contra los narcotraficantes, pero que nunca tocaban las grandes esferas de la criminalidad ni el lavado de dinero. En Juárez moría el cholo, moría el punqueto, moría el que hacía malabar en las calles, el trabajador de maquila, los estudiantes y en su mayoría jóvenes. Por eso no es de sorprender que el Frente Plural Ciudadano sea un núcleo en su mayoría de jóvenes, muchos de ellos universitarios, y otro gran sector de trabajadores de la calle que decidieron decir no a la guerra de Calderón. Hay un punto que cambia nuestra postura frente al gobierno en cuanto a la exigencia de justicia y de paz y de desmilitarización. Ese punto es la masacre de mi colonia en Villas de Salvarcar. Anterior a eso, los antros de nuestra ciudad estaban completamente vacíos. Los padres no dejaban ir a sus hijos a los antros porque los antros se ejecutaban, porque allí estaban los criminales. Entonces, era preferible adaptar una casa en la calle Villa del Portal, acondicionarla para que los muchachos pudieran tener su fiesta. Una fiesta donde ni siquiera hubo alcohol y donde murió, por ejemplo, el compañerito Encinas, que era el mejor promedio del estado de Chihuahua en secundaria. Los que murieron ahí, los chavos, recibieron balazos contundentes al pecho y a la cabeza. Las mujeres no, a las extremidades. Era como si fuera una política de terror. Por eso nada más una compañera falleció. Nosotros, como Frente Plural Ciudadano, antes no lo éramos, de ese momento era la Asamblea Ciudadana Juarense, que se había articulado tras la muerte del profesor Manuel Arroyo Galván, universitario, investigador del movimiento obrero. Nos lanzamos a la colonia y empezamos a hablar con los padres afectados. De hecho, nosotros solíamos decir que la intervención de Luz María Dávila en el Cibeles, en esa reunión con los grandes empresarios y con aquellas organizaciones que se disponían a administrar los recursos del plan Todos Somos Juárez para aminorar el dolor de nuestra ciudad, nosotros decimos que esa intervención se la debemos a un compañero que estuvo ahí lavando trastes y haciendo el champurrado durante el novenario. Porque cuando llegó Calderón y citó a todos los padres en casa amiga, Luz María Dávila volteó y nos dijo: ¿qué hacemos? Plural, no singular. ¿Qué hacemos? Le explicamos la estrategia del Estado que nosotros veíamos que se estaba desarrollando en nuestra ciudad. Y fue la única de todas las madres que dijo: yo no voy a casa amiga, donde el presidente se reunió en privado, encerró a las psicólogas de casa amiga en la cocina y pudo decirles a las mamás que se había equivocado. Nosotros hablamos con las compañeras de derechos humanos y logramos inscribir como activista de derechos humanos a Luz María Dávila. Por eso estuvo ahí
por el trabajo de unos jóvenes y de unos activistas que lograron romper el cerco de seguridad y que cuando se enteró que los federales nos estaban reprimiendo afuera de Cibeles, mientras ellos negociaban cómo repartir recursos a los jóvenes, se entera por celular que nos están reprimiendo y confronta al presidente. ¿Cómo era posible? Asesinan a estudiantes y cuando los estudiantes protestan, son reprimidos. De ahí fue el rotundo rompimiento con el gobierno federal. Visita que hacía Felipe Calderón a nuestra ciudad, visita que protestábamos por todos los medios posibles. Represión hubo. Recuerdo mucho a una madre que perdió a su hijo universitario. De hecho estuvo en el templete y sus palabras al terminar fueron las del movimiento de jóvenes de Ciudad Juárez. Terminaron las madres de Ciudad Juárez diciendo: Ciudad Juárez no es cuartel, fue el ejército de él. Esa madre, cuando los federales empiezan a reprimir y los estudiantes empiezan a aventar piedras y los federales nos las vuelven a aventar, la madre sale descalabrada. Toma la piedra y se va caminando directo entre las piedras hasta el federal y se la da en la mano y le dice: toma, vuélvemela a aventar, ya me quitaron a mi hijo, lo demás que importa. Eran ejemplos tan contundentes como la de los Reyes Salazar, cuando Josefina Reyes decide oponerse y encabezar la lucha contra la militarización y ver cómo su familia fue poco a poco masacrada y cómo aquellos activistas que se iban sumando a la protesta, sus casas eran quemadas, los compañeros amenazados. O cómo olvidar cuando hicimos la primera protesta contra la militarización, que nos rodeó el ejército a la casa y dijo al casero que ahí habitaba un grupo guerrillero subversivo y que iban a reventar. Jamás los jóvenes de Ciudad Juárez en movimiento tuvimos miedo. Cuando decían que el Valle de Juárez era muy riesgoso como para llevar a Josefina a enterrarla, nosotros dijimos: es lo mínimo que se merece la compañera, y nos fuimos en caravana a enterrar a Josefina Reyes. Podríamos dar muchísimos ejemplos de dignidad de los compañeros que han mantenido una lucha por sacar a los militares de nuestra ciudad. Por eso es comprensible que después de 3 años de lucha, las organizaciones de Ciudad Juárez le digan a México: con el gobierno ni pacto ni diálogo, a este gobierno hay que derrocarlo. Son palabras duras, pero solamente verdades. En mi rancho dicen: la mula no era lista, la hicieron. Tras la masacre de Villas de Salvarcar iniciamos una nueva protesta. La protesta se llamó Nada en Juárez sin justicia, marcha del coraje, el dolor y el desagravio. Nuestra demanda: no nos sentamos a las mesas ni agarramos dinero, porque la sangre de nuestros muertos no se negocia. A lo largo de este movimiento hemos visto cómo han surgido y queremos compartírselos 3 tipos de movimientos en nuestra ciudad. Un movimiento muy claro con la demanda de desmilitarización, encabezado en este momento ya por todas las organizaciones de Ciudad Juárez en un frente civil juarense, que empezó con un grupo de 5 muchachos. Eso se ha ganado. Pero también surgió un movimiento que nosotros denominamos de blanco, un movimiento que pedía paz a secas y que consistía en pedir más militares en las escuelas, en los hospitales, militares para combatir a los criminales que siempre resultaban ser los criminales de abajo, esos que la pobreza los lanza para allá y que no se justifica, pero tampoco podemos olvidar que hay una violencia de los de arriba y donde a esos no los tocan, a esos les dan pensión presidencial, les ofrecen la gobernatura o la presidencia municipal, que créanme que no estoy hablando por hablar, existe bastante material documentado de la participación del presidente municipal de Ciudad Juárez o incluso de las altas esferas del gobierno, como de quien retomamos esa demanda, exigimos la renuncia del señor García Luna.
tenemos tres tipos de movimientos que podemos decir que surgió otro con el compañero, con el asesinato del maestro Manuel Arroyo. Era un movimiento similar a que el cabeza Javier Sicilia, pero en pequeño en nuestra ciudad. Era un movimiento que pedía paz con justicia también. Y había un sector empresarial que peleó porque ese sector que pedía desmilitarización renunciara a su demanda a cambio de apoyarnos con logística, con apoyos económicos, para que fuera una marcha muy bonita, pero sin la exigencia de que los militares salieran de las calles. Esa marcha la ganamos, y todas las marchas de Ciudad Juárez fueron poco a poco siendo ganadas por el movimiento que exigía desmilitarizar nuestra ciudad. Hoy creemos que esta lucha que se vio en pequeño en Ciudad Juárez se está desarrollando hacia el interior de un movimiento digno, noble, bien intencionado, pero donde, a partir del ejemplo del Arca de Noé, tenemos pavos reales, tenemos urracas, tenemos gallos, tenemos gallinas, pero también tenemos leones dispuestos a defender a nuestro país. En ese sentido, creemos que hay una lucha ideológica hacia el interior del Arca, y tal parece que se empieza a gestar una rebelión en el Arca entre los que quieren mantener al ejército en las calles y los que quieren sacarlo de nuestras calles. Es una actitud respetuosa desde el Arca, en la cual estamos y de la cual no nos podemos bajar porque no hay barco al cual volverse a montar, y tenemos que hacernos del timón del Arca para llevarlo a buen puerto, y esa lucha debe ser fraterna entre aquellos que no piensan igual que nosotros, y solo va a ser construida a partir del diálogo, la discusión y un proceso de democratización, que es lo mismo que le estamos exigiendo a las autoridades. Creemos que el gobierno federal no va a parar su estrategia de militarización. Darle 3 meses de plazo de tiempo significa la muerte de más compañeros, significa la muerte de activistas. La lista de nosotros ya es muy larga. Josefina Reyes, Maricel Escobedo, Susana Chávez, el líder de los comerciantes ambulantes, Géminis Ochoa, el líder de Agrodinámica Nacional, Villarreal Marta, el Gallito de Casagrande, el periodista, el Choco, periodista, muchísimos que tal pareciera que es como quirúrgico. Aquellos que sean capaces de aglutinar a la gente son descabezados. Es una estrategia perversa que nosotros, en un mundo de desastre ecológico y en la cual proponemos opciones como el ecosocialismo, sectores reaccionarios optan por lo que nosotros denominamos ecologismos malthusianos. Yo aquí la dejaría. Me gustaría que el debate continuara y que fuéramos fraternos, siempre unidos, porque lo que viene, consideramos, se está extendiendo al país y es una estrategia para América Latina. Las bases militares que están construyendo los norteamericanos en Monterrey, en Puebla, siguen avanzando. La base de Fort Bliss fue cambiada de una base de defensa antiaérea, ahora es una base de combate terrestre, en cuales nos han construido el consulado más grande de Latinoamérica, los norteamericanos. Ya hay una base de combate aéreo en Ocotillo, en California, para aviones driones, de esos que se utilizan para bombardear en Irak. Entonces la cosa no es sencilla y necesitamos trabajar en unidad para poder sacar a este gobierno de la República. Gracias.